En este video les hablaremos sobre la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas convierten materia inorgánica en materia orgánica, aprovechando así la energía proveniente de la luz solar. Este es el principal mecanismo de nutrición en todos los organismos autótrofos que poseen clorofila, el cual es el pigmento esencial para el proceso fotosintético. La fotosíntesis constituye uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica proveniente del sol en distintas moléculas útiles. Después de la fotosíntesis, las moléculas orgánicas sintetizadas pueden ser empleadas como una fuente de energía química para sostener procesos vitales como la respiración celular y otras reacciones que forman parte del metabolismo de los seres humanos. Para llevar a cabo la fotosíntesis se requiere de la presencia de clorofila, el cual es un pigmento sensible a la luz solar, que les confiere a las plantas y algas su coloración verde característica. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos, organelas celulares de diversos tamaños que son propias de las células vegetales, especialmente las células foliares. Los cloroplastos contienen un conjunto de proteínas y enzimas que permiten el desarrollo de las complejas reacciones que forman parte del proceso fotosintético. El proceso de la fotosíntesis es fundamental para el ecosistema y para la vida, tal y como lo conocemos, dado que permite la creación y circulación de la materia orgánica y la fijación de materia inorgánica. Además, que durante la fotosíntesis oxigénica se produce el oxígeno que necesita la mayor parte de los seres vivos para su respiración. Tipos de fotosíntesis. Se pueden distinguir dos tipos de fotosíntesis en función de las sustancias utilizadas por el organismo para llevar a cabo su reacción. Está la fotosíntesis oxigénica, que se caracteriza por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido. Este tipo de fotosíntesis no solo se produce azúcares útiles para el organismo, sino que también obtiene el oxígeno como un producto de la reacción. Las plantas, las algas y las cianobacterias llevan a cabo este tipo de fotosíntesis, mientras que la fotosíntesis anoxigénica es el organismo que no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper las moléculas del sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso. Este tipo de fotosíntesis no produce oxígeno y en cambio libera el azufre como un producto de la reacción. La fotosíntesis anoxigénica es llevada a cabo por las llamadas bacterias verdes y púrpuras del azufre, que contienen pigmentos fotosintéticos agrupados por el nombre de las bacterioclorofilas, que son diferentes a la clorofila de las plantas. Algunas características de la fotosíntesis es que es un proceso bioquímico de aprovechamiento de la luz solar para la obtención de compuestos orgánicos, o sea, de síntesis de nutrientes a partir de elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Esta puede ser realizada por diversos organismos autótrofos siempre y cuando tengan pigmentos fotosintéticos. Es el proceso de nutrición de plantas, algas, fitoplanctons, las bacterias fotosintéticas y algunos pocos animales son capaces de realizar fotosíntesis, entre ellos algunas babosas marinas y la salamandra moteada, pues esta última lo hace gracias a la simbiosis con las algas. En las plantas y en las algas, la fotosíntesis se lleva a cabo en organelos especializados llamados cloroplastos, en los que se encuentra la clorofila. Las bacterias fotosintéticas también poseen clorofila, pero no tienen cloroplastos. Existen dos tipos de fotosíntesis según la sustancia utilizada para fijar el carbono proveniente del dióxido de carbono: la fotosíntesis oxigénica, la cual utiliza el agua y produce oxígeno que es liberado en el medio circundante, y la fotosíntesis anoxigénica, la cual utiliza sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso y no produce oxígeno, sino que ésta libera azufre. Fases de la fotosíntesis.
La fotosíntesis como proceso químico ocurre en dos etapas diferenciadas, la etapa luminosa y la etapa oscura, llamadas así solo en la primera porque interviene directamente la presencia de la luz solar. La etapa luminosa o fotoquímica explica que durante la fase se dan reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta, es decir, que la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NADPH. Todo empieza cuando la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores son excitados, lo que genera una cadena de transporte de electrones que es aprovechada para la síntesis de ATP y NADPH. La ruptura de la molécula de agua en proceso llamada fotólisis permite que una molécula de clorofila recupere el electrón perdido que perdió al ser excitada. Como resultado de la fotosíntesis de dos moléculas de agua se produce una molécula de oxígeno que es liberada en la atmósfera como subproducto de esta fase de la fotosíntesis. Mientras que en la fase oscura se explica que durante esta fase tiene lugar en la matriz o en el estroma de los cloroplastos, pues la planta utiliza el dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocidas como el ciclo de Calvin-Benson. Durante este ciclo y mediante la intervención de diferentes enzimas, el ATP y el NADPH previamente formado se sintetiza la glucosa a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera. La incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos se le conoce como la fijación del carbono. Finalmente podemos decir que la fotosíntesis es de gran importancia debido a que es un proceso vital y central en la biosfera debido a múltiples razones. La primera y la más evidente es que produce oxígeno, lo cual es indispensable para la respiración tanto en el agua como en el aire. Por otro lado, al absorberlo del medio circundante, las plantas fijan el dióxido de carbono convirtiéndolo en materia orgánica. Este gas que exhalamos al respirar es potencialmente tóxico si no se mantiene dentro de ciertos límites, debido a que las plantas utilizan el dióxido de carbono para formar su propio alimento. La disminución de la vida vegetal en el planeta incide en el aumento de este gas en la atmósfera, donde funciona como un agente del calentamiento global. Por ejemplo, el dióxido de carbono actúa como un gas de efecto invernadero, impidiendo que el exceso de calor que llega a la Tierra se irradie hacia afuera de la atmósfera, pues se estima que cada año los organismos fotosintéticos fijan como sustancias orgánicas alrededor de 100.000 millones de toneladas de carbono, por lo cual sin las plantas la mayoría de los seres vivos sencillamente no podríamos sobrevivir. Sin más por el momento, eso ha sido todo y espero y les haya gustado este video. Gracias.